Para que estén entrando. Buenas tardes y bienvenidos a todos. En primer lugar voy a disculpar a Andrés Menéndez, que se presenta al punto y el que se encarga de presentar siempre los martes a Adolfo, porque a mí los martes me coincide que tengo ensayo de teatro y los actores no podemos faltar a los ensayos. Entonces hoy no podía venir él y vengo pues a darle la bienvenida a Adolfo, que es ya de casa, porque lleva en esta casa como 15 años, bueno, o menos porque es muy joven, pero bueno, sí lleva muchos años aquí, deleitándonos con su sabiduría. Estamos encantados de tenerle y ya es uno más de la casa. Y muchos de ustedes son seguidores fieles de él, con lo cual también. Simplemente, bueno, darle la bienvenida a esta casa centenaria, que estamos encantados de tenerles aquí, que está abierta a todos los asturianos y a amigos de Asturias, y a los que no son bienvenidos todo el mundo. Hoy tiene un tema muy interesante, que es sobre las enfermedades de los ojos, que es algo que a todos más o menos nos preocupa, y todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener un momento en el que tenemos problemas con ellos. Y pues eso, que pueden hacer las preguntas que quieran, él siempre está dispuesto a contestarlas, y yo, con su permiso, me voy a disculpar, que me bajo al ensayo, les dejo en buena compañía. Vale. Pues muchas gracias. Como siempre, muchas gracias, Adolfo. Pues como voy a hablar de la vista, he pensado, ¿y si he ido a la conferencia con gafas? Para ponerme a tono. No lo sé, podría quedar muy apropiado, ¿no? Pues no, la voy a guardar. Las tengo aquí por si acaso, porque la vista a veces es traicionera. Vemos lo que queremos. ¿A que sí? Y lo que no queremos, no vemos. Es cierto, ¿eh? ¿Tú no me has visto? No, ¿dónde estaba? Pero si te dice así... Ah, bueno, no me di cuenta, ¿ves? Fíjate cómo la vista y los sentimientos van ahí, y de vez en cuando decimos, qué bien te veo. Oye, qué bonito es eso cuando alguien nos dice eso. Uy, hacía mucho tiempo que no te veía. Digo, sí, nos vimos antes de ayer. Ay, pues de verdad, te veo cada día un poco mejor. ¿A que veis que eso es? Y eso, bueno, eso es muy bonito. Bueno, pues ya sabéis que yo me he dado por hacer este taller, esta conferencia, que no... Yo tengo unas 100 conferencias preparadas así, que un montón de conferencias que son las que doy habitualmente, ¿no? Pero ¿y por qué se me ha ocurrido hacerlo de la vista? Bueno, creo que mis amigas ya lo saben, porque un día algo me ocurrió, fui a urgencias y me dice el señor, usted tiene degeneración macular por la edad. Y yo le dije, ¿cómo que por la edad? ¿Qué edad tengo? Dice, bueno, usted tendrá, no sé, 63 o 65. Digo, gracias, no le doy un abrazo porque era el médico. Digo, porque estoy a punto de cumplir los 80. Digo, usted me mira con buenos ojos, se nota que es oftalmólogo. Oye, le quedó, hasta se ría un poco. Mira que es difícil que un médico se ría, ¿eh? Pues le conseguí sacar la sonrisa. Bueno, el otro día también. Entonces se me ocurrió, digo, pues voy a hablar sobre enfermedades de la vista, para que veáis la cantidad de soluciones que tiene la medicina natural, ¿eh? Yo no me meto con la otra. Los oftalmólogos son una cosa y dan sus remedios, yo me voy por otro mundo. Ojalá un día nos pusiésemos de acuerdo. Si tenéis alguna de estas enfermedades, podéis contar cómo la lleváis en la vida, ¿no? Bueno, pues la primera, no sé por qué he puesto la primera, sí, porque una compañera pues me dice, bueno, hablarás de la conjuntivitis. Digo, vale, pues hablo de la primera. Conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? Itis. Inflamación. Dice, con itis, ¿inflamación de qué? De la conjuntiva. Vale, ¿y eso por dónde cae? Bueno, no sé, yo creo que cae por el ojo, ¿no? No vamos a aprender anatomía, pero sí, la parte más externa del ojo, la parte que cubre hasta los párpados, el de arriba, el de abajo, todo. Y es una especie de barrera que tiene el ojo para que nada entre. Es la conjuntiva, eso es una barrera, a no ser que alguien nos meta una aguja, pues a lo mejor se iba a penetrar, ¿no? O un puñetazo. Pero ahí está la conjuntivitis. ¿Quién no tiene una conjuntivitis a lo largo de su vida? Un montón. Voy a decir, a ver, ¿cuáles son las causas? Puede ser un virus. Si es un virus, yo solamente os puedo decir paciencia. Si es una bacteria, a por ella. Eso no, hay tu tía
no se nos resisten. Hay hongos también, y he puesto también que puede ser por el mal uso de las lentes de contacto. ¿Por qué? Porque la gente no las lava bien, o cuando se pone una lente. ¿Alguien de vosotros lleva lente de contacto? ¿No? Pues una maravilla. El problema es que hay que dejarlas, meter, hidratarlas. El problema luego es cuando las quieres poner en el ojo. Se pone en cualquier sitio menos en el ojo. ¿Dónde está? Ya se me ha caído otra vez. Y a buscarla por todo el cuarto de baño hasta que la encontramos. Y aparece al final, ¿no? Pero sí, puede ser también la lente de contacto, pero también puede ser, y eso sí lo recuerdo a todos, el viento. El viento es lo que la gente no tiene en cuenta. Y el viento puede ser desde el aire acondicionado, desde las ventanillas abiertas en los coches, porque en los coches la gente, para no marearse o lo que sea, deja la ventanilla un poco abierta, y durante todo el camino, a 80 o 90 kilómetros por hora, se va dando, total, que cuando llegas tienes una conjuntivitis. El humo también, el humo del tabaco. ¿Y qué más? Puede ser también por alergias. Y ahora estamos en la temporada, todavía no. En el momento que caigan 4 rayos de sol, ya empezarán las alergias, Empezarán porque el polen, que ahora está tranquilo, y ahora en el momento que haya un poco de calor, se queda en la atmósfera y no se baja el desgraciado. Y encima no lo vemos. Total, que vamos y eso se va al ojo. Bien, alergias. ¿Cuáles son los síntomas de la conjuntivitis? Pues que lo sabéis, ¿no? Pues el lagrimeo, ¿a que sí? Lagrimeo hay un montón, irritación. Bueno, si estáis alguien con conjuntivitis, decid cuál es la fórmula mágica y luego diré yo y las hierbas mágicas, Os repito que las plantas medicinales están aquí con nosotros desde hace millones de años, ¿vale? Y millones de años, ¿qué quiere decir? Que esos seres vivos tienen millones de años de experiencia en sus cadenas de ADN. Cuando nosotros utilizamos una planta medicinal, eso no es un producto químico, que no tiene información, tiene una información de supervivencia y de adaptación que la utilizo yo. Así que coger confianza en las plantas medicinales, que la han cogido todas las civilizaciones del mundo. Y a pesar de que la medicina química empuja, o vaya si empuja, seguimos con ellas. Bien, ¿cuál es un problema habitual de las conjuntivitis? Aparte del lagrimeo que molesta, no me molesta mucho, es que el ojo se pega. Y se pega de noche. Y parece que nos levantamos. Es que no te has lavado, cariño. Sí, es que se me ha pegado. Entonces, si alguna vez se os pega los párpados, por favor, no lo forcéis, porque eso de abrir así, tirar, es un error y lo pagaréis tarde o temprano. Entonces, hay que ir al servicio, a funciones ahí, lavar un poquito hasta que el párpado se abra por sí mismo, pero no se puede forzar, y es que volvemos a lo mismo. En los hospitales es muy normal que los enfermos se les peguen los párpados, pero muy normal. Pero ahí están las enfermeras. ¿Y qué hacen las enfermeras? Aparte de mimarse, que con una toallita, y hasta que no esté una toallita húmeda, y hasta que no abre casi por sí solo, no. Entonces, bien. ¿Qué tratamiento? Y veréis que hay un montón de plantas, yo no sé cuál recomendaros, pero si tengo la planta en colirio preferida de todas. ¿Alguien sabe cuál es mi planta preferida? Eufrasia. Y ayer fui a un herbolario, digo, quiero un colirio, y me dice la señora, de Eufrasia, que sí. Digo, ¿cómo lo sabe usted? Si ni siquiera me he presentado. Pues sí, dice, hombre, ese es el mejor colirio que existe en el mundo. ¿A que no habéis oído hablar del colirio de Eufrasia? Es el mejor de los colirios que hay, es la mejor hierba que hay. Y luego se queda un poquitín cercana, como un primo hermano, la caléndula. Acordaros, enfermedades de los ojos, en general, y digo en general, Eufrasia en primer lugar. Y luego la caléndula, porque la caléndula es, podríamos decir, un embellecedor. Embellece el ojo, lo restaura bien, lo cicatriza, va muy bien. La caléndula es una maravilla, pero por detrás de la eufrasia, ya ve eufrasia como
Europa, ¿no? Pues lo mismo, ya tenéis, y lo vais a ver que hay gente que se lava con manzanilla dulce, ¿a que sí? Pero aquí irrita un poco. Aquí irrita, preparamos la manzanilla, la filtramos, también la colamos y le ponemos ahí, pero irrita. Ahora, la manzanilla va a tener una aplicación que luego lo voy a decir en otra enfermedad. Así que, gracias. ¿Y el tomillo qué tal? Tomillo, vamos, el tomillo lo tengo reservado para otra enfermedad, para que no os mareéis. Muy bien, lo tengo, el tomillo, menuda hierba, es que es el antibiótico de la naturaleza, el antibiótico natural por excelencia, donde tienes todos los elementos para destruir parásitos, bacterias, hongos y todo. ¿Virus? No, virus es otra cosa aparte, ¿no? Tiene todo, entonces, ¿alguien utiliza el tomillo como antibiótico natural? No sé, algún iluminado, qué sé yo, pero a mí me da pena de todo este desperdicio de la naturaleza. Vale, una cosa que voy a decir, bueno, si el médico le pareciera bien, lo recetaría, digo, pues os recuerdo que los médicos no estudian fitoterapia en España. En España, fitoterapia es la ciencia de la curación con las plantas. No se estudia en España, ¿eh? Así que el médico no tiene por qué saberlo. Bien, ya esperemos que algún día cambie. Ya lo comentan mis amigos, yo estuve en la Complutense, presenté todo el programa para hacer una asignatura optativa que era la fitoterapia en la Facultad de Farmacia y de Medicina. El rector lo aprobó, dice, me parece muy bien, ya era hora y tal, y lo presenté, los libros y todos. Y total que cuando iba a empezar me dice, don Adolfo, esto no va bien. ¿Qué ha pasado? Porque 2 médicos han dicho que las plantas medicinales no está comprobada científicamente. Y así que han dicho que no. Y dijo el rector, yo no quiero problemas aquí con nadie. Total que, bueno, lo intenté. Bueno, hola. Si es música bonita la escuchamos todos. ¿No? A ver, no, me puede sonar a mí también, no lo ha apagado, así que no os preocupéis, lo único pues se llama. Bien, conjuntivitis, ya tenemos el diente, lo podéis, y ahora vamos a ver otra enfermedad, la miopía. ¿Alguien tiene miopía? Ya está. Yo, y la compañera se ha operado, sabe que la miopía tiene operación. Suele dar buen resultado, ¿eh? Sí. Y te queda esa operación para toda la vida, no vuelves a tener miopía, pero hay que someter el ojo y, bueno, a un riesgo, claro. Entonces, la miopía, ya sabéis que la miopía tiene una ventaja. Los miopes no tenemos presbicia. Ah, ¿no? No hay presbicia. Alguna ventaja tiene que tener ese miope. Leñe, pues ser miope quiere decir que de lejos no vemos, pero de cerca sí, como un relojero. ¿Vale? Ya lo sabéis. El miope tiene la ventaja de que cuando cumpla 80 años, 90, nos va a aparecer presbicia, o sea, lo que es la visión de cerca. Miopía. Bueno, es un problema de la retina, puede ser heredado, pero eso se ha comprobado que no es cierto. Lo digo por si tenéis aquí en la familia. Cuando yo era niño, en el momento que un niño se quedaba así, es que no veo la pizarra, no veo lo que escribe, me están suspendiendo. Están suspendiendo todo porque no se pasaba todo el día jugando. Y él decía que es que no veía la pizarra. Bueno, no veía la pizarra, pero tenía que estar todo el día jugando. Total, que lo primero que hacía era llevarle al oculista, no le llevaban al oftalmólogo, al oculista, y salía ya con las gafas de por vida. A mí las primeras gafas que me pusieron yo creo que debía tener 8 años, y ya toda la vida. Bueno, estas cosas han cambiado. Entonces, bien, puede ser hereditaria, pero puede ser adquirida. Quiere decir que si a mí y a todos los nietos que tengáis con miopía, porque muchos salen con miopía, les hicieran ejercicios para la vista, no tendrían miopía. Lo que pasa es que lo fácil es ir al oculista, una gafa más o menos bonitas, que le queden bien, ya está, al niño, ya está viejo, uy, qué bien veo, papá, ya está, sí, pero toda la vida con gafas. Si al niño lo obligasen a mirar a la lejanía,
posiblemente se curase. Pero decidme, alguien que obliga a los niños que tienen gafas, niño, quítate las gafas, sal al retiro donde quieras y ponte a mirar todo. O no, la luna, ponte a mirar la luna, las estrellas, mira que están lejos. No lo hace nadie. Tiene la gafa, punto y final. Pues, ¿por qué creéis que los marineros no tienen miopía? Mira que para encontrar un marinero, si yo que me crié en Asturias, pues voy a decir yo, en el puerto de Musel, ¿por qué no tienen miopía? Porque se pasa todo el tiempo mirando la lejanía, todo el tiempo mirando allí. Y por eso no tienen miopía, tiene fama, tienes mejor vista que un marinero. Pues sí, es cierto. Así que si tenéis a alguien en la familia, jovencito, que ya tenga miopía, ¿por qué no le pedís y hacéis ejercicios con él para que miren la lejanía? Nada más que sencillo. Ahora vamos a ver. ¿Y qué podemos darle? Si ya tiene miopía, no se va a quitar las gafas y ya tiene 50 años y esto va a peor. Pues he cogido una cosa que se llama aceite de hígado de bacalao. ¿A qué os suena? Sí. Anda. Ya sé que sabe muy mal, ¿eh? Lo dan de pequeños. Pero bueno, pero a tomarla vale. Y también tiene algo parecido los albaricoques. Pero es una fruta que no se come mucho. Los orejones. Sí, en verano No los encuentro ahora. Los orejones. No los encuentro. Los orejones. Son albaricoques secos. No, tiene que ser albaricoque. Sí. No sé si es lo mismo, es que no lo sé. Es lo mismo. Es lo mismo, vale. Pero es muy difícil de encontrarlos, ¿a que sí? No, yo no los he usado y no los encuentro. ¿Ves? Yo tampoco. En Yo verano me sí que los gustaría hay. comprarlos porque es una fruta maravillosa, ¿no? Es la que tiene el secreto de la eterna juventud. Los huesos. Sí, en el hueso está el secreto de la eterna juventud, de la vitamina B15, llámese ácido pancámico, está el secreto de la eterna juventud. En la nuez del albaricoque. ¿Hueso o la semilla? O la semilla. La nuez. La nuez, tú coges un albaricoque, lo comes y te queda una nuez gordota. Sí, un hueso. Es que todo el mundo la tira. Sí. Sí. Pero hacéis bien en tirarla, porque dentro tiene alcaloides y veneno y arsénico. Veneno. Sin embargo, en la parte de fuera tiene el ácido pangámico, que es una de las fuentes de la eterna juventud. ¿Quién lo sabe? ¿Se puede cocer? Nadie, lo sé yo, pero como no los encuentro, Chúpalo, chúpalo. así que el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Si me queréis regalar unos cuantos albaricoques, O huesos de regalos. el día 13 de mi cumpleaños, El carácter de ¿Qué hay que este. hacer con el hueso? Chúpalo. chuparlo. No hay que, no, ni se os ocurra romperlo. Hay que En verano chuparlo. los hay más, en verano. Nada más, chuparlo y cuando se aburre de chuparlo tiras. Yo tengo guardados de otros años. Hombre, sí, una cosita. ella tiene solera. Vale. Bien, ya tenéis. Bien, y se ha comprobado que, bueno, hay unas gafas que, pero están, aquí no están en Estados Unidos, que corrigen las curvaturas del ojo, pero aquí no se vende. Y he puesto una antioxidante, os lo digo, pues si queréis, que parece ser que hace mejorar la miopía, es la astaxantina. Me parece no. Hasta Santina. Hasta, Santina. como decir hasta, pero sin H. Astaxantina. Bien. Fíjate si es eficaz. Que este ojo se me ha quitado casi la miopía. Este todavía no se ha enterado. Pero ya le he echado bronca. Digo, ¿tú qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No estás en la misma cara? Pues le he dicho, a ver, espabilate, porque se me ha quitado y yo no me lo creía y fui al oculista. Dice, es que se la ha quitado usted. Me dice, usted tenía en este ojo 2 dioptrías y tiene 0,75. Yo me quedé así, digo, ¿no te has equivocado para que te dé una propina? Dice, no, ¿qué tienes? Y esta mañana he estado en otro que me ha hecho unas gafas de esas preciosas, ¿eh? Dice, no, tiene usted astaxantina. Sí. Llevaba tomándolo desde el mes de agosto, por lo menos. Ah, tomado. Tomado. Son perlas negras. Pero no hace daño, es un antioxidante, Perlitas negras. Perlas negras. pero inofensivo. Absolutamente. Y luego diré para qué más puede valer. Astaxantina, esto lo conoce todo, cualquier persona que entienda de ojos sabe lo que es la astaxantina. A ver si la luteína, si habéis oído hablar algo más. Más o menos de la misma familia, ¿ves? Más o menos. Es menos eficaz la luteína, la astaxantina un poco más. Vale, y luego hay otro más que no me tengo que ya, es una maravilla, que es lo que estoy tomando yo. La
¿Qué? Entonces, para la miopía, si queréis, si progresa mucho, ¿por qué no lo probáis? Es inofensivo. No, en el Herbolario, en el Corte Inglés, en internet, todos los sitios. Si eso está por todo. Y yo creo que hasta en una farmacia de esas que venden de todo, le pedís a Santina y te va a presentar. A ver, si en una farmacia le pedís a Santina, os puedo asegurar que dice, un momentín, y te va a presentar 4 o 5 marcas. Elija usted la que quiera. Y lo tiene. ¿Cómo no va a tener una farmacia esta Santina? Bien, esto para la miopía. ¿Y qué es lo contrario? La hipermetropía. Dicen que todos los niños son hipermétropes cuando nacen. Bueno, pues sí. Y tiene eso que se llama el estrabismo, o sea, lo que es cada ojo mira a un sitio diferente. Bien, pero con el tiempo los niños, si no se les obliga a estar todo el día con la pantalla, la tablet y todo eso, están teniendo un problema los niños, todo el día con la tablet. Yo no digo que no sea bonita, el móvil, vais en el metro. Sí, no es posible. Se ve un libro. Yo creo que soy el único, a lo mejor, que no mira el móvil en el metro. Me siento mal. Digo, no, hoy lo he cogido, digo, no, me van a mirar a mí. Y este abuelo me hace sin mirar y lo he cogido, digo, voy a disimular, como todo el mundo. Pero fíjate lo que está haciendo esto. Todo el día, lo pagarán cuando tenga 30 añitos. Así que cuidar a vuestros nietos. Bien, la hipermetropía, bueno, nada, con el láser a fin de cuentas es muy rápido. Si lo maneja un buen oftalmólogo, te lo hace así, te lo quita. Pero bueno, o la implantación de una lente. Las lentes intraoculares son muy buenas, te la pone un día y te queda toda la vida. ¿Ves? A mí me parece un gran invento, aunque yo prefiero las plantas, llega un caso, pues que te lo ponga. Bueno, sí, para la presbicia, ¿os acordáis que la presbicia es la vista cansada? Sí. Que parece ser que todo el mundo a partir de cierta edad la va a tener. Así que, a ver si el otro día hice una prueba, ¿no? Digo, anda, leerme esto, a ver quién es capaz de leerlo. Solamente quería ver quién era capaz de no leerlo. Es que no lo veo, espérate. Bueno, la presbicia, todo el mundo parece ser que está condenado a tenerlo, y dice que lo único que hay que realizar descansos en la vista y hacer como hemos dicho, de niño, descansa la vista, a partir del ejercicio que hay que hacer, se llama palmeo, hacer el ejercicio de los ojos, pero mira a la lejanía. Pero en casa, ¿qué lejanía hay? Está en la cara del marido, que mejor no lo vemos, y ¿qué lejanía hay en el caso de nada? Y esas personas que no salen ya casi nunca porque tienen artrosis, porque ya donde voy, con mi edad, van con bastones, entonces no salen de casa. ¿Y qué miran en casa? Paredes, paredes, paredes y paredes. No me extraña que la vista, pues llega un momento. Telecinco. Eso ya es el colmo. Es que os habéis pasado con Telecinco, pero bueno, vale, cada uno. Pues he encontrado un tratamiento, pero no lo he probado, para la presbicia, para la vista cansada de la persona mayor. Es una gota de miel en el lagrimal, una aquí y otra aquí, nada más. Una gota de miel. Sí, sí. La mojas el dedo y te la pones en el lagrimal, aquí, no te escuece. La miel no escuece ni al revés, la miel puede desinfectar y todo, es muy bueno para la vista. La pones aquí, hasta que te aburres, ya no te vas a cocer ni nada, hasta que te aburres y lavas el ojo y se acabó hasta el día siguiente. Más inofensivo, hombre, nadie tiene miel en casa. Sí, yo sí. Hombre, la miel es el azúcar más perfecto del mundo. No deberían prohibirlo en la diabetes, deberían recomendarlo en la diabetes. Y lo digo con toda sinceridad. La diabetes dice que la glucosa, el azúcar, bien, vale, no les quito la razón. Pero ¿qué tiene que ver la miel? La miel quizás consiga que el páncreas vuelva a funcionar. En una zona que se llama los islotes, hay que vuelva a funcionar y que segregue insulina y glucagón, porque el páncreas tiene que segregar insulina y glucagón, los dos, a partes iguales, si uno sube el otro baja y continuamente. Pues parece ser que la miel es lo único que puede volver a reactivar esa función dual del páncreas. Insulina, glucagón, insulina, glucagón.
A que nadie lo sabe, si yo digo que la medicina natural va por otro camino. Sí, desde luego. Ah, que va por otro camino. Estoy de acuerdo con usted. A ver si algún día nos hacen caso. Bueno, cuando termina el libro de la degeneración macular, yo creo que este mes ya está terminado, estará publicado. A ver si el próximo día que venga lo traigo aquí para que lo veáis. Porque quiero ayudar a la gente, porque de degeneración macular en España ya hay 1 millón. 1 millón de personas. Y creciendo, o sea, cada año más cifras. Bueno, digo, se publicó un libro para ayudarles a mejorar, curar, no lo sé, pero mejorar. Bueno, pues ahí está. Y cada vez más jóvenes. Perdón, ¿esto de la eufrasia es bota? Vamos a ver, la eufrasia es una hierba. Por cierto que en Madrid existe la eufrasia y yo la he encontrado por el cementerio donde van. ¿Cómo es el cementerio de San Isidro? Por ahí. Sí, bueno, pues por ahí la encontré, la eufrasia. Y como yo entiendo algo de botánica, digo yo, pues la cogí y digo, anda, se eufrasia aquí misma y la gente la pisa, la tira. No lo entendía por qué la gente, pero no hace falta que la compréis en hierba. Vais a la farmacia, vais al herbolario, en los 2 sitios la venden. Oye, dame un colirio de eufrasia, vale, te lo dan y ya está. No os cueste nada. Pues ya está. Y vale, no sé si vale 6 euros. Es que de verdad. ¿Se puede ser orgánica por 6 euros que te va a durar 2 meses? ¿Cuántas gotas hay que echarse? Nada, lo principal es a la hora de acostarte y levantarte. Pero para qué. Sí, yo te recomendaría una gota aquí y otra en el lagrimal. ¿Por qué digo 2 gotas? Una aquí y otra aquí, porque el lagrimal es una zona del ojo que tiende a expulsar la lágrima, es un expulsor de la lágrima. Si le ponéis la gota aquí, no sé si lo habéis puesto alguna vez, tiende a salir, a expulsarla, porque es su misión. Ahora, si la ponéis aquí, no la expulsa, entra a todo el ojo. Hace recorrido. Y los buenos oftalmólogos, cuando te ponen para anestesiar o lo que sea, te la ponen aquí, porque sabe que aquí no la expulsas. Aquí sí la vas a expulsar, pero tú, a la hora de dormir, bla, bla, bla. ¿Pero para qué? La eufrasia, es que os ha llegado tarde. No, la miel. Para la La miel. No, A ver, te digo, la conjuntivitis. Pero ahora veréis que a lo largo de esta charla voy a nombrar la eufrasia 1 millón de veces. Porque no hay otra planta mejor para la vista. Ya lo veréis. Yo creo que con la eufrasia podemos tratar todas las enfermedades del ojo. Y yo lo digo todo, incluso la de los nietos. Yo a mis nietos, ay abuelo, es que se me ha metido. No te toques el ojo, niño, ponte aquí. Se pone así y no les cueste nada. ¡Ay, qué bien! A la jugar. ¿Ven? Para que veáis a mis nietos. Bueno, el astigmatismo, ya sabéis que la imagen puede estar con una pequeña sombra. No dificulta mucho, pero hay una pequeña sombra. Y he dicho que al tratamiento, fíjate, el tratamiento es 20 y 20. Es 20, a ver si lo sí. 20 segundos con los ojos cerrados, 20 segundos con los ojos abiertos. 20 segundos, ojo cerrado, 20 con los ojos abiertos. Y luego a la derecha, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Segundos. ¿Qué costaría hacerlo una vez a ti? Mientras están los anuncios de Telecinco, pues mira, ya está, lo para hacer así, 20 segundos. Parece ser que esto puede corregir el astigmatismo. Pero he puesto, empezamos ya, una cosa que sí habéis conocido, porque lo dije hace un momento, la luteína. La luteína fue de las primeras cosas que se sacaron para mejorar la visión por medios naturales. Y está ya en toda la medicina del mundo entero. La luteína, incluso colirios, cualquier pastilla que quiera anunciarse para la vista, lleva luteína. Eso es luteína, te la vendes sin receta, astigmatismo. Otra cosa, hemorragias. Y quiero diferenciar de hemorragias, puede ser por un traumatismo. Te pegas con alguien, ya te produce una hemorragia. Pero puede ser por hacer un esfuerzo. Hay gente que hace el esfuerzo, levanta un peso muy grande, más de lo que debería levantar, o hace mucho ejercicio, y en ese momento ¡fras! Le estalla. A mí me estalló una vez. ¿La subida de la tensión? Sí, también. Sí, la hipertensión también.
Yo estaba entrenando en Madrid-Río con los amigos y terminamos de entrenar, habíamos tirado 1 hora entrenando. Ya sabéis que no, lo que me dedico yo. Estuvimos ahí entrenando, estábamos en una cafetería y me dice, Adolfo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué? Este ojo, ¿qué me pasa el ojo? Lo tienes lleno de sangre. Digo, oh, pues no lo sé, no me pasa nada. Yo me miré, me dejaron un espejito, digo, Dios mío, todo lleno de sangre. Del esfuerzo que había hecho en el entrenamiento. Se rompió una venilla, un capilar, ¡buah! Pero lo mismo que se rompió, nada más llegar a casa, un poquito de agua muy fría, no hielo, que me daba bien, agua muy fría, muy fría, muy fría, muy fría, y eso se quitó. Bien, pues las hemorragias pueden darse por tos. Tienes una tos intensa, me ha ocurrido mucha gente, las personas mayores, estornudos, alergia, diabetes, infarto, hipertensión, como decía la compañera. Y bueno, tratamiento, pues yo no sé, esta hierba, eufrasia, es la misma. Otra vez, no, pero bueno, vamos a poner las hemorragias, aunque la frase va a ir muy bien. Hay una hierba en colirio que se llama amamelis. Sí, de agua de amamelis. Agua de amamelis te la venden en la farmacia de una herbolaria, sin receta, y cuando tengas ya no solamente hemorragias, sino los capilares, esto que se nota en los ojos. Hay gente que le mira los ojitos y tiene un montón de capilares y vénulas por aquí, a que sí, lo tiene lleno. No, si lo tengo de toda la vida. Es que no tienes que tenerlo de toda la vida, eso ya indica un problema circulatorio. Vete al médico, al oftalmólogo, porque tú no tienes que tener, y verás si le mira a la izquierda, uy, todo lo que veo aquí, vasos sanguíneos, ¿a que sí? Sí. Bien, amamelis en primer lugar y luego eufrasia. Amamelis te lo va a quitar y eufrasia lo va a consolidar el efecto. ¿Ves? ¿Qué más? ¿Tenéis moscas volantes? Oh, no. Ella sí. Qué pánico da, ¿eh? Madre mía, qué pánico te da. Nada más que no las quieres coger porque, claro, como las ves aquí, crees que están aquí y haces así, no, era dentro del ojo, es verdad, ¿eh? Te confunde con las que están fuera. Bien, son moscas volantes, normalmente no son peligrosas, son desechos acumulados. En la mácula, la degeneración da desechos de vasos sanguíneos, pero el organismo, la retina, tiene que depurarse. Pues va a depurarse, eliminar desechos que luego se van a eliminar. O como consecuencia, y hay que ir al oftalmólogo, al médico, de pequeñas hemorragias en la retina. Ante la sospecha que sea una hemorragia, si ves las moscas volantes con frecuencia, ir al médico, hombre, ya verás cómo va a atender y muy bien, porque se va a preocupar. Bien, tratamiento, pues he puesto aquí la otra hierba, la prima hermana, amamelis. Moscas volantes, por si acaso son desechos de vasos sanguíneos. Amamelis, que la que actúa en problemas circulatorios. Otra enfermedad. No tenéis ninguno de estas enfermedades. ¡Qué bien! Fotofobia. Fotofobia es como lo que sentimos por el cuñado, pero en la vista. Una fobia terrible. Pues va a venir tu cuñado aquí. Entonces me voy a la calle. Voy a comprar. Bien, fotofobia, ya sabéis que es el horror a la luz, que es más frecuente de lo que parece. Hay gente que sale a la calle por la mañana y durante un tiempo no puede, tiene que acostumbrarse a la luz del sol, hablo del mediodía, tiene que acostumbrarse, se cierran los ojos, en el portal un ratillo, para poder salir. Fotofobia, así de personas. Si tenéis ese horror a la luz, no sé si habéis ido a algún oftalmólogo, el oftalmólogo lo comprueba, tiene unas máquinas que te ponen un fogonazo, ¡fua! Pero lo hace a propósito. Te pone un fogonazo para ver si cuando te pone el fogonazo, cierra los ojos. Ya tiene el diagnóstico, fotofobia. Yo cuando me lo pone, yo tengo el ojo más abierto que nunca. Digo, a mí no me vas a pescar con la fotofobia. No, yo tengo a propósito. Me va a poner ahora ya. ¡Fua! Te mete un foco ahí. Pues conmigo no vas a poder. Fotofobia. Pues existe una vitamina maravillosa para curar la fotofobia, que es el horror a la luz. Que es la vitamina B2. B2. Dicho de otra manera, riboflavina. Pero si no queréis poner riboflavina, con que pongáis B2 y vais a comprarla, necesito vitamina B2. Hombre, sola no la tengo acompañada. Bueno, vamos acompañada con la familia.
¿Y cómo se llama eso de farmacia? ¿El becocime? El becocime tiene la B2. ¿Que la encontráis sola? Bien. ¿Que la encontráis unida a la B1 o la B6? También. Eso, desde siempre, ha curado la fotofobia. ¿Qué más? ¿Cómo trataríais una quemadura? A ver, una quemadura que salpica algo, la sartén, o lo que sea, una quemadura que os da... Con aceite, ¿Cómo, miel. ¿Cómo la haríais? Nada más, ocurre en la cocina. Algo se cae en la sartén, se cae así mal, ¡pum! Y salta toda la sartén. ¿Qué hacéis? Aparte de dar el grito, ¿qué hacéis? No me sale ampolla. Bien, bien. En segunda instancia ponemos la sal, pero en primera tiene que ser el agua esterilizada. O coger una botella de agua mineral que tengáis y la echáis aquí. Luego tenemos ya la miel. La miel, ¿cuál es la ventaja de la miel? En quemaduras y heridas, que de momento se quita el dolor, ejerce un efecto anestésico inmediato. Luego en la miel no puede crecer ninguna bacteria. Ya vais a ver que no se va a infectar. Ahora, que cura la quemadura, pues va a tardar, pero ya tenéis un remedio maravilloso que es el agua esterilizada, fría. Por supuesto, un poquito de miel o agua con miel, que me da igual. Y a partir de ahí vamos a ver qué ha pasado en el ojo, ¿vale? Quemaduras, pero yo digo, mira, el tratamiento lo tengo aquí, aparte del agua, que es casi gratuita, en el botiquín. Todo el mundo debería tener propóleo, própolis. Propóleo existen dos maneras de comprarlo. Uno en extracto hidroalcohólico, que no se puede poner en el ojo, pero otro en el extracto normal, tal como fabrican las abejas. Las abejas no les da por la borrachera, lo fabrica un propóleo con una resina, y ese lo venden los celulares, propóleo de resina cogido de las abejas, y se puede poner, no os cuece prácticamente nada, y lo que hace es cicatrizar toda la quemadura y tiene un efecto anestésico casi inmediato. O sea que ya tenéis un efecto para quemaduras. La miel va bien, pero finalmente para restaurar todo, si no queréis ir al oftalmólogo, el propóleo hay que tenerlo en el botiquín. Vamos, a mí no me puede faltar el propóleo. El polio es el polen, unos granitos. No. El polen es una cosa. Lo pertenece a las abejas. El propóleo es una resina que las abejas lo hacen a partir de un árbol, coge y lo que hacen, lo tienen las patitas, y cuando llega a la colmena embadurna todas las celdillas, una por una, con propóleo. ¿Cuál es la finalidad? Que no entre ningún intruso, ninguna bacteria, ni el hocico de un animal, ni el pico de un pájaro, que no entre nada, nadie, porque el propóleo se lo va a impedir. Y las bacterias que pueden entrar porque esté contaminado el pueblo o lo que sea, se destruyen con el propóleo. Y eso lo fabrican las abejas para protegerse. Y mira si da resultado, que siguen vivas. Han resistido Chernobyl, todo lo peor, todo lo en el mundo lo han resistido, siguen ahí, gracias al propóleo, bueno, al polen también. No le vamos a quitar el mérito al polen y a la miel. Ahora sí, pero como desinfectante número 1 no lo conocéis. Cualquier infección, cualquier cosa que tengáis, tomar antibióticos o no, eso es otro asunto. Tomad los que queráis, pero tomar propóleo, fortalece el sistema inmune. ¿Qué más queréis? Para los catarros también. ¿Para prevenirlos o para curarlos? Digo, pues mira, me voy a tomar ahora que llega ya está, ha venido la familia, como ha habido 2 acatarrados, seguro que ya lo has pillado tú. Pues tómate propóleo. Es como una lechecilla. Sí. Y vamos, yo no sé. A ver, yo tengo un colirio aquí, que me lo hago yo, ya lo saben todos. Es una mezcla de Amamelis, de Eufrasia y Caléndula. Pero le he hecho una gota de propóleo al colirio. Lo tengo aquí y no me escuece nada. ¿Y una gota de sal? Y un poquito de sal. Pero ¿cómo le echas la gota de propóleo? Si no... Tiene A ver, gotas. este es un colirio que me fabrico yo. Sí. Me lo pongo 500 veces al día. Ahora me lo voy a poner. A ver. Y a que no he chillado. El propóleo tiene cuentagotas. Bien, el propóleo es un frasquito así, da unos 10, 12 euros y tiene un cuentagotas. Lo único, cuando yo ya tengo el colirio hecho, me quito esto, claro, cojo
una gotita. Y si caen dos, no me pasa nada, lo dejo ahí, pero también, como dice la compañera, un pelín de agua del mar, o sea, sal del mar, no sal refinada, sal del mar. Cojo un poquito, pero un poquito, ahora. Y no os cuece nada, ni con sal ni con nada. La sal hay que utilizarla en todos los colidios, en todos, porque la sal lo que hace es igualar el pH y la cantidad de sal que tiene la lágrima. La lágrima tiene un pH adecuado y tiene sal, hombre, es lágrima, como la saliva también tiene sal. Pues esto lo que hago es igualar a lo que ocurre, lo que tienen mis lágrimas. Aquí lo tenéis, más barato, es gratuito casi. Quemaduras. Otra cosa, exoftalmos. ¿Qué es un exoftalmos? Madre mía. Buah, sí, el otro día vi una compañera, madre mía. Sí, los ojos que se salen. Pues, hombre, hay dos casos en los que para diagnosticar a una persona, por eso los médicos de antes, que miraban los ojos, eran médicos geniales. Ahora no miran los ojos, miran la pantalla. Voy a ver, usted se ha hecho una analítica tal día y míreme un poquitín a los ojos. Yo no sé qué pasa a los médicos ahora, no te miran los ojos y se puede hacer un diagnóstico por el ojo. Bien, pues los exoftalmos antes ocurría en el hipertiroidismo y sigue ocurriendo. Si tú ves una persona que tiene los ojos, eso se llama saltones, le tienes que preguntar, oye, ¿esto en los ojos te ocurre algo? No, pero como te veo con los ojos un poco saltones, sí, hace poco que me han empezado así, no sé por qué. Si dice es de toda la vida, pues ya tenemos un caso de hipertiroidismo latente, por lo menos, latente. Un hipertiroidismo, por eso el médico puede diagnosticarlo rápidamente. Y también se ve en los del síndrome de Down, eso lo sabemos. Los niños estos que nacen así, a que nacen con unos ojos especiales. Pues el otro día una amiga, unos ojos así. Pero en fin, ya lo sabéis. ¿Cuál es el tratamiento de los exoftalmos? Si creéis que vuestros ojos están fuera de las órbitas, bueno, si vemos algo guapo, a mí también se me sale, ¿eh? Con alguna chica digo, madre mía, se me va a notar. Sí, porque cuando nos gusta alguien, en vez de meterse para adentro, no, como nos gusta alguien, abrimos y se nos nota la cara idiota. Sí, bueno, pues para quitar el exoftalmo se utiliza una hierba que se llama el espino blanco. El espino blanco, otra de las maravillas de la naturaleza. Por la noche, ¿no? Sí, el espino blanco de noche, una infusión, os va a hacer dormir bien y sobre todo el espino blanco tiene una utilidad aparte de los ojos. Va a evitar que esa persona muera de noche de un infarto. Fíjate, esa persona puede morir de un infarto. Mañana al mediodía, por la tarde, cuando sea, porque si tiene una enfermedad, lo que sea, pero si toma espino blanco de noche, sabéis que por lo menos de noche no se va a morir. Y digo fijarse es importante, porque si a una persona le da un infarto de noche, no se entera nadie. Y cuando le vas a despertar a las 9, cariño, levántate ya se ha muerto. ¿Veis? Porque nadie se ha dado cuenta porque estaba durmiendo. Por eso los infartos de noche son terribles, porque amanece muerto. Ahora, si tomas espino blanco, no digo que no se vaya a morir de un infarto, pero de noche tomas espino blanco de noche y por lo menos de noche no se va a morir. Bueno, sí. La infusión, ¿cómo hay que tomarla? ¿Es mejor tomarla por los sobrecitos que venden o hacerlos en casa? Bien, los sobrecitos no está mal, pero el espino blanco no sé si los encontrará, pero se puede encontrar. La infusión, ya lo he dicho un montón de veces, se hace muy mal. Las infusiones hay que hacerlas con el agua fría. Echar la hierba en el agua fría y entonces ponerla a calentar. En ese proceso lento, la hierba va cambiando, no explota, no se destruye. La hierba es un elemento orgánico, que no es un trozo de una piedra, es un elemento totalmente orgánico. Hay que darle tiempo a que cambie con el calor. Si lo hacéis así, va tomando calor, la hierba va cambiando, no se destruyen las enzimas, que son la parte quizá más importante, no se destruyen los aceites esenciales, que es una parte importante, etcétera, etcétera. Y ya cuando vas viendo las burbujitas de que ya está a punto de hervir, fuera.
y taparlo. Taparlo 10 minutos, eso es una infusión. ¿Eso en todas las hierbas? Todas las hierbas, pero hierbas de hojas y flores. No es lo mismo una raíz o un rizoma. Ya tenemos el jengibre es un rizoma, ¿no? Ya tenemos ahí que eso, si haces una infusión de jengibre, ya requiere otra forma de prepararlas. ¿Qué más? Bueno, blefaritis, nadie tiene eso, ¿no? Sí, hombre, sí. A mí lo veo, yo es como veo todo esto, no sé qué pasa. Todo eso de aquí que se pone, todo eso. Adolfo, los chalazos que llaman. Sí, sí, se pone todo, sobre todo la parte de abajo, rojo como un tomate, duele, irritado y con el tiempo genera un orzuelo. Un chalazo, ya. Con el tiempo. Si alguna vez tenéis la parte de abajo irritada, roja, no lleva mucho tiempo con ello, trátalo. Porque quiere decir que hay un foco infeccioso ahí y tienes que tratarlo. Además el pH también cambia del ojo. Trátalo porque si no el orzuelo va a estar servido. Yo aquí le tiene. Pues curarlo. Hermoso. Un hijo mío la tenía. Claro, si quieres te dejo, te echo un par de gotitas ahí y esta noche se te ha curado. Ahorita mi sobrino lo tenía hinchado y ahora lo tiene rojo. Sí. Bien, mira, en la blefaritis he puesto que las pestañas se caen. Y si hablo de una chica, en un chico no importa, pero en una chica hay lágrimas y fotofobia. Ya lo sabes, la fotofobia, te daña la luz. Y los párpados se pegan durante el sueño. ¿Ves? Es una blefaritis. Así que, tratamiento, otra vez, eufrasia. Eufrasia. Esto tiene eufrasia, de verdad. Bien. Otra cosa que hay, ¿cómo vamos de tiempo? Los orzuelos. ¿Pero solo el colirio o el colirio? Bueno, he puesto que el tratamiento consiste en corregir la infección. Si es una infección, a lo mejor necesitarás una pomada, que tengas que ir a la farmacia. Ahora, yo las infecciones de los ojos también las trato con propóleo, pero no quiero convenceros de esas cosas. Yo sé lo que hago y yo no me pondría una pomada. De corticoides. Y sobre todo de corticoides, por favor. Ponéis, una vez está todo irritado y tal, y ponéis una pomada de corticoide y nada más ponerla se os quita el dolor, la inflamación, la rojez, todo. Ahora, arrastra las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque el corticoide impide la regeneración de los tejidos. Tiene un efecto probacteriano, ayuda a que las bacterias se reproduzcan mejor. Es un engaño. No, son imprescindibles, porque si tienes, y ya hemos dicho muchas veces, una dermatitis que no puedes aguantar, que estás todo el día rascándote y te pones una pomada de corticoides, tú puedes salir a la calle ya, no notas nada, no se te ha curado, pero por lo menos puedes hacer tu vida. Ahora, trátalo después, con una crema adecuada, un antibiótico, pero el corticoide impide la regeneración de los tejidos, eso se sabe. Cualquier persona que tenga, vamos a poner una enfermedad, osteoporosis, no debería tomar un corticoide. Vamos, que entonces sí que vas a tener una osteoporosis. Las células del hueso no se van a renovar. Que es el corticoide es imprescindible en la medicina. Ya os he dicho que cuando una persona llega con un shock anafiláctico, o le ponen un urbasol o se nos muere. O la palma. O la palma, si es así, se muere. Claro, pues claro que tiene una utilidad maravillosa, pero no para tenerlo en el botiquín y cogerlo cuando os dé la gana. Ya sabéis lo que ocurrió. Sí. Pero la eufrasia, te vuelvo a pedir, en colirio o en infusión no es lo mismo. Si eres hábil, fabrica la infusión, porque te va a costar un sobrecito de eufrasia 2 euros y vas a tener para 2 años. Para hacer colillos para 2 años. Ahora, hazlo bien, con agua bien, tápalo bien y luego pase un colillo, ya puedes filtrarlo bien, ya puedes tener unos filtros adecuados. ¿Tomarlo o no? Sí, la frase se puede tomar, no, pero la cosa es, eufrasia para tomar no, es para hacerte colillos. No, la pregunta no, es para hacerse colillos, ¿vale? Y la frase en el ojo estupendamente, en caso de no. En caso de Si quieres hacer una prueba, digo, ponedme un ojo, que no, lleva propóleo, lleva sal, lleva eufrasia. En caso de orzuelo, la eufrasia. En caso de orzuelo, también vale, sí. Esto es porque, esto lleva caléndula.
Lleva la mezcla de eufrasia y calentura, pero es una maravilla y prácticamente gratis, de Y el verdad. bañostal, qué bueno Y es. el bañostal. Qué bueno es. Bañostal lo venden en las farmacias. Qué bueno es. Qué buena cosa tiene ahí, qué buena cosa Es es. una bañerita que te colocas así. Bañostal, Y no te hace tan alivio los ojos. para lavarse los ojos. Oh, es una maravilla. ¿Qué más? Bien. Orzuelos. Cuidado, que me lavo. Chichilla, protegerme. Yo iba a decir que se lo compraba. Yo quiero. Dice que tiene los... A ver, ¿se ha pasado algo? ¿Ves? Mira, tengo un suelo. Ahora, si no te quieres salir. Oye, Hombre, no te mojo. Tiene que Es este ojo. Oye, Bueno. ¿puedo ir yo también? ¿Puedo ir yo también? Claro, ¿qué quiero? Que no, de verdad que es inofensivo. Que es inofensivo, de verdad. Tengo un suelo de verdad, ¿eh? Lo utilizo yo con mis nietos. A mí me dan ganas de ir. Bueno, a mí me dan ganas de decirle que se lo Lo compre. utilizo yo con mis nietos. Ah, bueno. Pero bueno, esta gente dice que tiene una cosa más. No, no os cueste nada, ¿eh? Ahora sí. Yo ni fu ni fa. No, no os cueste nada, no os cueste. ¿A qué no os cueste? Nada, ni una ¿A qué cueste, hombre? ¿Veis? De verdad. ¿Has visto la cajita aquí encima ahí? Remiden. Esto es una maravilla. Mira, ahora ya que la he traído. Esto es para cualquier problema de la vista. Y digo cualquiera. Me da lo mismo lo que os pase en los ojos. Me da lo mismo que se os pone aquí, se os pone una... o si van a operar de catarata. Me da igual lo que os pase y lo que os hagan. Tomar esto también. ¿Y eso qué es? Remiden. Remiré es como remirar. Lleva azafrán. Pero lleva el milagro del milagro del milagro, que es el estatua de azafrán. Reverén, lo comé. Refinado en Perlitas, son perlitas. Sí. A ver, ¿no tenéis una buena vista? Remiden. Remirar. En vez de remirar, remirén Del condés. en él. Vale, no sé si vale 16 euros o 18. 17. 17. Y os dura para un mes. Y eso es... Cualquier problema de la vista, cualquiera. Y digo cualquiera. No, se va a tomar unas días. ¿A qué hora se toma? ¿Por la mañana o...? Cuando queráis. Es una pastilla. Una pastilla. No hace daño al estómago. Lo mejor es antes del desayuno. Nada más te preparar el desayuno mientras estáis poniendo el café. ¿Y qué opina del retiluz? Es una cosa otra. Si me dice la fórmula te puedo No decir tiene azafrán. qué Yo la opino. conozco y no tiene azafrán. Es que dentro de todas las cosas que se han investigado para la vista, el extracto de azafrán ha desbancado a casi todas. No digo a todas, pero casi todas. El extracto de azafrán, que te lo venden en pastillas. Y eso ha desbancado. ¿Este polario? Va, de farmacia. Esto es de farmacia, pero te lo venden sin receta, ¿eh? Hombre, hasta ahí podemos llegar. Y lleva todas las vitaminas, oligoelementos, luteína, lleva todo lo que el ojo necesita, ¿eh? Yo llevo con él meses. Perdón, ¿Y para cuánto? ¿Por la mañana hay que tomarlo? Y quítale la tensión y tal y cual yo. Perfecto. Sí, sí, porque lleva ácidos grasos, encima para la tensión te vendrá bien. 30 para el Bien. mes. ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? Toda la vida. Toda la vida. De por vida. Sí, toda la vida. Hombre, puedes descansar por el bolsillo, no por otra cosa. Pero por el ojo no. Que, bueno, y tenemos ya alguna más que ya, bueno, nos queda un poquito todavía. Tenemos el glaucoma, eso ya es una enfermedad. Que bueno, que afortunadamente si te la operan, porque si no, el glaucoma, si se coge a destiempo, puede provocar ceguera. Y la ceguera es irreversible, así que cualquier problema, y el glaucoma no se detecta por el propio enfermo. Empieza, porque al principio no nota nada, hasta que un día por casualidad el oculista, el oftalmólogo, ¿tiene usted un principio glaucoma? Ah, sí, pues no noto nada. Ah, curarlo. Pero si lo tenéis, ¿vale? Tratamiento del glaucoma. Pues mira, he cogido una cosa que dije al principio, una cosa más se llama astaxantina. Asta, sin H, astaxantina con X. Con X. Con X. Astaxantina parece ser que es una de las... Eso y el ginkgo biloba. Ginkgo biloba suena... Sí. Hombre, menuda planta, menuda planta. Parece ser que si el glaucoma es pequeño, reciente, pues quizá lo pueda detener o curar, pero bueno, que sabéis que el glaucoma hay que tratarlo.
Bueno, las cataratas. Las cataratas, ya sabéis lo que es una catarata, ¿vale? Os voy a decir porque ya no me queda. He puesto lo que sí puede curar la catarata. Una cosa es el glutatión. Reducido. Glutatión reducido. El glutatión es una enzima antioxidante del cuerpo, una maravilla antioxidante, pero una maravilla que fabrica el cuerpo como antioxidante para reforzar el sistema inmune, o sea, glutatión. Pero para la catarata pequeñita puede ser. Pero he cogido una cosa que os va a llevar una sorpresa. Se ha descubierto que la catarata reciente se puede detener tomando cafeína. Wow, no descafeinado, he dicho cafeína, que queda claro. Cafeína, así que, oye, levantarse toma una pastilla de glutatión y con el cafelito. Oh, menudo desayuno, qué lujo. Se ha demostrado que la cafeína a pequeñas dosis, lo que es una tacita de café, puede mejorar lo que se llama las cataratas. ¿Y la tensión? Ay, teníamos que hablar. Pues a lo mejor la cafeína no es la responsable. Quiere decir, si es el exceso de cafeína, sí. Hay gente que se levanta así, si no, no se despierta. Está con los amigos en el aperitivo, otro café o Coca-Cola, luego después de comerlo, total, que al cabo del día ha tomado y le echa la culpa a la cafeína. Pero si hiciese, como hago yo, solamente en el desayuno, solo en el desayuno, no tiene ningún efecto, ¿vale? Otra cosa es la dosis sí. Bueno, otra enfermedad que si la conocéis, que es el ojo seco. Sí. ¿Nadie tiene ojo seco? Sí. Yo sé. Pues como no tengo mucho tiempo, el ojo seco... Por favor. Bueno, sí, venga, que voy a repetir. El ojo seco os voy a decir lo que se utiliza, lo que mejor efecto hace, y os va a gustar a las chicas, es el aceite de onagra. El aceite de onagra tomado en perlitas cura el ojo seco, el síndrome del Sjögren, pero al mismo tiempo embellece la piel, con lo cual el aceite de onagra es casi una hierba para las mujeres, es un fitoestrogénico, es una planta pensada en la naturaleza para las mujeres. Pues va a mejorar el ojo seco, la piel se va a quitar en lo posible las arruguitas, el pelo va a salir mejor y luego el pecho pues se va a quedar otra vez, a ver cómo lo digo, no me veis, ¿no? De redondito otra vez y en su sitio, pero no a la semana siguiente. Es que ahí, mira, los milagros los hacía Jesús, ya siempre lo he dicho, y quiero que San Juan el Bautista hacía algún milagro. Pero vamos, el aceite de onagra da resultado a los 4 o 5 meses de tomar. Doy fe de ello. Todos los días. Las mamás. No, yo digo de... En los pechos le deja a la mujer un pechito de eso, de quedarse bizco. Oye, que es verdad, no es... No, que verdad. Luego la piel empieza a quitar las arruguitas. Coño, que va a querer el ojo, empieza a tener brillo otra vez, porque ya no está seco. Y encima el pelo, bueno, aceite de onagra. Pero ¿cuál es el problema del aceite de onagra? Que hay que tomar mínimo 4 perlas al día. Mínimo 4. Porque si no va a tardar a lo mejor años en hacer efecto. 4, y es más. Y ahora digo, para curar un cáncer de mama, que también se utiliza, son 6. Para la esclerosis múltiple son 6. Quiero decir, esas enfermedades que son terribles, a mí no me da lo mismo que te ponga los quimioterapias, ponte todo lo que quieras, pero aceite de onagra, por favor, se lo diga a cualquier chica. Vale, te van a operar aquí del pecho porque tienes un cáncer metastásico, genial, pero aceite de onagra también, pero 6. Menos de ahí, no. Menos de ahí vale para la piel, el ojo seco, cosas. Y se utiliza para la esclerosis múltiple. Bueno, este lo descubrió un médico que tenía a su hijo con esclerosis múltiple y el médico estaba desesperado porque no conseguía curar a su hijo. Cada vez más inválido el niño, cada vez más. Y hicieron una película de él, a ver si me acuerdo, no sé de qué, el medicamento milagro, no sé cómo se llama, pero hay una película de ellos. Y probó con el aceite de onagra y el niño se recuperó. Luego volvió a caer, porque las cosas no son tan fáciles. Hablamos de una esclerosis múltiple. El niño se recuperó, volvió a salir a la calle, iba con sus amigos, pero lentamente volvió a caer. Y por eso esa es la historia, un médico. Para las cicatrices también.
¿Cuál? Para las cicatrices. Sí, también. La acetonada es una maravilla. Y ya terminamos con la degeneración macular, Así que es muy importante. que es la degeneración macular, dice que está asociada a la edad. Bueno, pues vamos a pensar que sí, mayoritariamente está asociada. La degeneración macular, que nadie cante victoria, porque aparece súbitamente, de un día para otro, ¿eh? Y digo de un día. Estáis normal, veis todo, y un día os levantáis, ¿qué me pasa? Es que a mí me ocurre eso, ¿qué me pasa en este ojo? Yo me levanto, lo miro, yo no veo nada, y me voy al oftalmólogo de urgencia, y dice, pues lo siento, tienes una degeneración macular, ya lo he contado varias veces. Digo, pero yo, porque con lo que yo me cuido. Digo, ya, pero la edad pasa de precio, pues a lo mejor es verdad, degeneración macular. Pero he ido mejorando, pero os voy a decir qué es lo que se puede hacer. Degeneración macular, lo primero es el extracto de azafrán. A partir de ahí viene todo lo demás. He puesto que también va bastante bien la astaxantina, otra vez va bastante bien. Hablo para detener la degeneración, incluso que evolucione. Curar es otra cosa, ¿vale? No hacemos milagros, pero sí puede detenerla, que no progresa la ceguera y que retroceda un poquitín. A mí ya sabéis lo que me ha ocurrido, me consiguió quitar la miopía. Todo este tratamiento me quitó la miopía de este ojo. Safrón, a ver. Sí. El safrón, dice, ¿no? El azafrán. Bueno, lo miréis, está todo azafrán en internet y en la farmacia. Bueno, esto lleva extracto de azafrán, ¿eh? Sí. Lleva poca cantidad. Pero el safrón lleva más. Sí, pero el otro lleva 30 miligramos. Y esto yo no dejo de tomarla. Bien, ¿y qué otras cosas? Bien, también recomiendo para la degeneración macular pues tomar vitamina A, vitamina C. Se ha comprobado que la vitamina C es imprescindible para cortar la degeneración macular. Y en Italia ya han descubierto cómo curarla. Pero lo han descubierto en unos laboratorios y hasta que eso llegue al público tardarán años. Pues ha dicho una cosa totalmente cierta. A ver, en el libro que estoy terminando de la degeneración macular, no será un colirio. Sí, ha descubierto en Italia un colirio, lo descubrió un oftalmólogo que está en la fase, no de experimentación, en la fase de aprobación. El colirio ya está experimentado por un oftalmólogo con un resultado extraordinario. Un colirio que te lo pones y te la quita. Falta que lo aprueben. No lo van a aprobar. No lo van a aprobar, porque un colirio que puede costar 20 euros. ¿Sabes cuánto vale cada inyección intravitreal? 800 euros. No van a perder ese negocio. No lo van a perder. 800 euros de por vida. A 1 millón de españoles, y digo españoles, 1 millón de españoles poniendo, no lo van a perder. Y llega un señor de Italia, muy listo, por cierto, que dice, no, ni inyección ni nada, un colirio que me he inventado yo. Y tengo la fórmula, una fórmula maravillosa de cómo ha conseguido ese colirio penetre en la mácula, hasta la retina. Penetra, igual que una inyección. Ha conseguido lo que se llama un vector en medicina que penetre hasta ahí. ¿Lo van a consentir? No lo van a consentir, van a decir chorradas. Pues yo estoy intentando comprarlo, pero no he conseguido, he contactado con el laboratorio, pero de momento no he conseguido comprarlo. Si lo consigo, vamos, si lo consigo. Así que ya ves, esto es la degeneración macular. Adolfo, ¿y la vitamina C qué cantidad? Muy buena cosa. La vitamina C es imprescindible para la degeneración macular. Mínimo 500 miligramos de por vida. Si toma 1000 mejor, ¿no? Si tomas 1000 mejor, pero la dosis mínima son 500. Pero es que, ¿qué daño te va a hacer la vitamina C? Si es una vitamina hidrosoluble, que el exceso de vitamina C se expulsa por la orina. Y si es liposomada, mejor, ¿no? Si es liposomial, sí, incluso mejor. Pero la vitamina C, como dice la compañera, o es liposomial o tiene que llevar un flavonoide incluido. Pero creo que casi todas ya están protegidas, que la vitamina C se oxida. Entonces, para que no se oxide, tienen que hacer algo. Pero yo creo que ya todas las que venden está súper protegida. 500 miligramos, ¿no te hace daño? Nada. Caballero. Más que la naranja tiene los escarabujos de Rosal. Muy bien. Que en octubre y noviembre, que es cuando se tiene en el cementerio de la Almudena hay amanta. Pues ya veo. Entonces yo allí los cojo para luego, los dejo secar
cuando vienen los catarros, por ejemplo, Sí. se dejan en un vaso de agua toda la noche y por la mañana se machacan. Anda que no tiene vitamina C eso. Después de filtrarlo, Tiene vitamina C, flavonoides, tiene todo. Pero hay que retirarle toda esa semilla. Tiene todo. Muy bien. Pues es que ya se nos ha ido la olla. Digo, la hora. Se la olla. No, sigue. Estaré pensando yo. Puede seguir, ¿no? No, os iba a hablar de, bueno, ya hemos dicho las enfermedades, pero bueno, si hay alguna pregunta más, porque tengo todas las propiedades de... Una cosa sí que idea quitarle el mito a los carotenos. ¿Sabéis lo que es un caroteno, un betacaroteno? Lo de la zanahoria. Eso de la zanahoria. Zanahoria no es vitamina A. Vale, lo pongo. No es vitamina A. No tiene ni media vitamina A. Nada. Cero, cero, cero. La gente lo confunde. No es lo mismo vitamina A, que es un lipoide, con un pigmento. Y el caroteno, antes lo utilizaban las chicas, cuando yo era jovencito, para broncearse. Se ponía incluso parches de caroteno aquí, para cuando llegase ya el verano ya estuviesen bronceadas artificialmente. Hasta que se comprobó que desarrollaban el cáncer de mama. Se estableció una estadística, pero ¿qué pasa aquí? Esta chica, y vio que todas estaban bronceaditas por los betacarotenos. Se prohibió una temporada por el riesgo de cáncer de mama. Hablo de las chicas, a los chicos no les produce ese efecto. A las chicas el cáncer. Entonces, los betacarotenos, utilizarlos en la zanahoria, como debe ser, pero no en pastillas ni cosas así. Vale, pues ahora sí que hemos terminado. Venga. Muchas gracias. Venga. Todos los frutos